capítulo 4, versículo 1. Dice así. Todos lo tenemos. Es importante que cada joven y los presentes tengan su Biblia. Porque es importante que escudriñemos la Escritura juntos. Y usted vaya leyendo y sea comprobado lo que está leyendo y está afirmando. ¿Amén? Cuando usted dice un amén, usted está verificando que es verídico, que es cierto lo que se está predicando, lo que se está leyendo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Cierren los ojos, hermanos. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, damos gracias, Señor. Bendito es tu bendito nombre, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te damos, Señor, por otro día más de vida, Señor. Te rogamos, Señor Jesús, que tú seas, Señor, el invitado de honor en este hermoso lugar, Señor. Que abra nuestra mente, Señor, nuestro conocimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor Jesús. Y que seas tú, poderoso Dios, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor. A todos los presentes, poderoso Dios. Que seas tú, Señor, mandando la palabra, Señor, de edificación, consolación y exhortación, Señor. Quita toda vanagloria de hombre, Señor. Toda doctrina de hombre, Señor. Todo que no edifica tu iglesia, Señor, quítalo del medio, Señor. Que seas tú, por Dios, oh Padre Santo, llevándote la honra y la gloria en este lugar, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor, y te da la honra y la gloria a Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algo muy importante y maravilloso. Dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Luego dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, para nosotros, ¿qué nos llama la atención en este versículo? Si probad el todo espíritu, ¿cómo podemos probar el espíritu de la persona? Escuchando la palabra del Señor. Probar el espíritu, si está el Espíritu de Dios en esa persona. Pero dice una advertencia. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué le está dando a entender el apóstol Juan? ¿Que hay dos evangelios o un evangelio? Solo hay un evangelio. Pero ¿cómo vamos a probar al espíritu que está enfrente de nosotros? Si es de Dios o no es de Dios. Porque la Escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y él conoce la Escritura, más que nosotros. Segunda pregunta. ¿Por qué muchos cristianos se desvían del Evangelio? Si la palabra del Señor habla bien claro y es perfecta y verídica, ¿por qué el cristiano opta por escuchar doctrina? ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu del Señor no está en él. Y aceptamos cualquier doctrina que venga, que nos pongan enfrente. Porque no tenemos discernimiento. Porque no podemos discernir qué es lo que está ahí, si es de Dios o no es de Dios.
porque se nos hace más fácil optar por lo que nos están diciendo. Aplaudimos sin saber a qué aplaudimos. Decimos amén sin saber a qué decimos amén. Muchos venimos a la iglesia nada más para escuchar lo que a mí me agrada escuchar. La palabra de Dios no me gusta. La carne odia la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a probar yo a la persona si yo mismo no estoy en el Espíritu del Señor? Los que conocen al verdadero Dios saben discernir la palabra de Dios. La misma Escritura lo dice. Muchos son los que, los llamados. Pocos son los escogidos. Pensamos que al ir a una iglesia llena, en gran número, pensamos que ahí está verdaderamente el Espíritu de Dios. Lo que más odia la carne es someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo que más detesta la carne. Para el mundo de hoy, se les hace más fácil creer todo lo que les dice el hombre de aquí. Se les hace tan fácil creer y decir amén, sin saber a qué estás diciendo amén. Dice un hombre en amor en Cristo, me da rabia a veces ver iglesias llenas. Pero ¿sabe por qué? Porque no tenemos discernimiento de Dios. Y como usted lo sabe, hermano, es lo que vamos a ver el día de hoy. Que para saber discernir, probar el Espíritu de Dios, es importante que usted tenga a Dios mismo en su corazón. Que usted haya reconocido realmente, fielmente al Creador. Muchos cristianos dicen que lo conocen. Y le alaba. Le entra por los atrios arrastrándose porque dice que lo ama. ¿Será el Dios verdadero que ama a ese hombre? Miren, segunda de Timoteo 4, vaya conmigo por favor. Recuerde una advertencia que habla el apóstol Juan. Dice, si no probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Medite en esta parte del versículo. Segunda de Timoteo 4. Dice así. Bueno, vaya desde el versículo 1 para entender qué es lo que realmente el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cómo es posible que pasamos por alto estos versículos y no los meditamos?
se amontonarán maestros. No me está hablando maestros sabios, entendibles. Pero dice que conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ya ha meditado usted esa palabra? A su maldad, a su pecado. Esos hombres no aman a Dios. Estas personas no aman a Dios. Todo, la concupiscencia encierra una cosa: pecado. Todo pecado. No conocen a Dios, no tienen a Dios, no tienen temor de Dios. No está Dios en ellos mismos. Versículo 4 dice: y se apartarán de la verdad. El oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es fábulas? Tradiciones, rudimentos, doctrinas. Eso. Estos hombres predican una mentira y ya están pensando en cómo predicar otra más grande. Es importante que usted escudriñe la Escritura. Que usted lea la Escritura. No solamente leerla. Una cosa es leerla, otra cosa es escudriñarla y otra cosa es meditarla. Hay hermanos en Cristo que dicen conocer la Biblia de memoria. A mí no me interesa cuánta Biblia usted sepa. Usted puede memorizarse toda la Biblia. Si usted no tiene entendimiento, conocimiento de Dios, está acabado. De nada le sirve tener tanta memoria. Porque pasamos por alto las cosas importantes que están pasando hoy en día. Y nos preguntamos que todos amamos a Dios. A veces nos decimos, todos amamos a Dios, hermano. Todos andamos en el Evangelio de Dios. Lo siento mucho. No todos andamos en el verdadero Evangelio. Usted lo acabó de leer conmigo. Muchos andan en sus propias concupiscencias, en sus propios pensamientos, en su avaricia. En esas cosas duermen y viven. Versículo 5. Pero tú sé sobrio. Este es el verdadero predicador. Que sea sobrio, que sea prudente, que esté apto. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué le da a entender eso a usted? Que usted tiene que tener conocimiento de Dios. No es que usted sea más sabio que otro hermano, como ahora el hombre quiere ponerlo, como ahora la doctrina del hombre quiere exponerlo. Si no trae un título, no es un predicador. ¿Por quién es inspirada la Escritura? Ahí lo acabo de leer. Por Dios. Dios da el crecimiento. Dios da el conocimiento. Según de Timoteo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Usted sabía que mucho predicador
se ha desviado completamente de la verdad. Mucho hombre se ha desviado realmente de la verdad. Porque ha descuidado. Porque se le ha olvidado ser sobrio. Porque se le ha olvidado algo bien importante. Que el conocimiento lo da Dios, no el hombre. Que la sabiduría la da Dios, no el hombre. La salvación la da Dios, no el hombre. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. Amén. Amén. En la actualidad nos falta mucho esto. Examinar, ver, probar el espíritu que está con esa persona. Nos falta mucho. Mucha iglesia duerme en esa área. Y si estuviera durmiendo, estuviera bien. Dice la Escritura que está muerto. Primera de Tesalonicenses 5. Mire, vaya conmigo y vea lo que dice. Algo maravilloso que tenemos que estar atentos nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Mire, dice algo, dice, no menospreciéis las profecías, versículo 21, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero ahora hacemos lo contrario, lo último del versículo. Nos quedamos con todo lo malo y no examinamos lo verídico, lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿usted ha escuchado que alguien le ha dicho este versículo un poquito torcido? Desecha lo malo, retén lo bueno. Aquí dice solo dos cosas. 21. Examínalo todo. Retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Todo lo que no glorifique a Dios. Todo lo que no te hable de Dios. No lo retenga en tu corazón. Pero parece como que si fuéramos siguiendo el mismo caminar. Lo que habló el hombre lo queremos exponer otra vez nosotros. Y eso es, y eso es, y eso es, y eso es. Miren lo que pasaba con estos hermanos. Hechos 17. Hechos 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Permítame decirle algo y no se vaya a ofender, pero esto es realmente lo que nos hace falta mucho, cristiano. Escudriñar la escritura si realmente esto es así. A muchos nos da esta pereza abrir la escritura en las iglesias. Muchos no llevamos Biblia en la iglesia. ¿Para qué? Si el hermano la va a leer desde el púlpito. El pastor, el ministro la va a leer desde el púlpito.
Y si el hermano le dijera, lo maldijera, ¿qué va a decir? ¿Amén también? Porque eso es realmente lo que está pasando últimamente en las iglesias. A todos decimos amén sin saber qué es lo que estamos diciendo amén. Y no escudriñamos la escritura como los hermanos en Berea. Amén. 1 Timoteo 4:13. Mire. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos, del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Eso es realmente lo que todo predicador debe hacer. Sencillo. Ocuparnos de escudriñar, exhortar, conforme a la Escritura. Leer, escudriñar la Escritura. A veces nos paramos de aquí diciendo tanta barbaridad que ni siquiera trae conocimiento de la Escritura. Dice ahí mismo, 1 Timoteo 4:1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿escuchó? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días mucho hombre apostatará de la fe. Ahora, escuche lo que dice lo siguiente. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Sí me va entendiendo? Y a todos decimos amén. ¿Cómo es posible que no podamos leer la Escritura en estos versículos? Dice algo bien importante, miren. Dice versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Imagínense. Ahora, mi tercera pregunta es esta. Si el Evangelio del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que es poder, dice que a todos nos ilumina para entenderla. Entonces, esta es mi tercera pregunta. ¿Es culpa del predicador?
Usted lo acaba de leer conmigo. Ya no le podemos echar la culpa al predicador o porque habla mala doctrina. No, la responsabilidad es de usted mismo. Escudriñar la Escritura, indagar en ella, buscar en ella. ¿No tiene entendimiento? Dice la misma Escritura, ore y Él se lo da. Todo lo que usted necesite, ore a Él, al Señor mismo, y Él se lo va a dar. ¿Sabe por qué ahora a todos decimos amén? Y a veces escuchamos a doctrina de demonios. Porque nos hemos alejado nosotros mismos de la verdadera palabra de Dios. Nos hemos desconectado completamente del verdadero evangelio. ¿Hay iglesias que predican el evangelio del Señor Jesucristo? Amén, las hay. ¿Tienen gran número? Lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque lo que más odia la carne es la corrección del evangelio, la disciplina del evangelio. ¿Hay iglesias que predican el evangelio en estos tiempos? Sí los hay. ¿Dónde? En muchos lugares, hermano. En muchos lugares. Pero la masa de la doctrina falsa es grande, visible. En nosotros mismos está escudriñar la Escritura. No tenga temor cuando usted le hable el evangelio a alguien. Usted siempre hable la verdad. Predique la verdad. Exhorte con la verdad. El Señor mismo le va a respaldar a usted. Dice doctrina de demonios. Me impactó ese versículo porque te digo que a veces escuchamos tanta mentira, tanta filosofía, tanta basura. Y eso sí nos agrada. A eso sí le agrada a la iglesia. Amén, gloria a Dios. El hombre es el gran ungido de Dios. Es un siervo de Dios. En esta iglesia sí hay poder. En esta iglesia sí hay esto, sí hay aquello. Se les olvida algo, lo que acabamos de leer. Muchos escuchan la doctrina de demonios, doctrina falsa, y ni cuenta se han dado. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice esto. El versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías intermediables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A mí me llamó la atención algo bien importante. Esto, Efesios 4:18. Decimos, mucha iglesia dice que está en Dios, que conoce de Dios, que predica de Dios, y que habla de Dios, y que ama a Dios. ¿Pero qué dice Efesios 4:18?
dice esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en él, que hay por la dureza de su corazón. Imagínense, el cristiano de ahora habla y dice conocer a Dios y habla de Dios y predica de Dios, pero vive una vida completamente alejada de la vida de Dios. ¿Se acuerda 1 de Juan 4:1? No se lo olvide. Probad el Espíritu si es de Dios o no es de Dios. Porque el hombre de ahora se le hace fácil hablar estas cosas. Tanta cosa habla, pero vive una vida completamente alejada de la vida de Dios. Completamente. A mí me hicieron una pregunta y me dijeron, hermano, entonces los milagros que hay en las iglesias no son de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Son de Dios o no son de Dios? Estamos hablando de la Escritura, conforme a la Escritura. La Escritura no miente. Dice que muchos hombres harán milagros. Mentirosos. Ahora, esto le digo porque, de verdad, mucho cristiano está muy confundido en esta parte. ¿Quién tiene poder? Dios. ¿Quién se glorifica en sí mismo? Él mismo. No usted. Él mismo. A veces los milagros que ocurren en las iglesias, ¿para quiénes son? Para los incrédulos. Nada más. No podemos otorgar algo a Dios cuando Él mismo es nuestro hacedor. ¿Sí me entiende? O sea, el cristianismo se ha desviado tanto a escuchar a doctrina de demonios y dice que es de Dios. Lo siento mucho, la Escritura no miente. Escudriñemos la Escritura, indaguemos más en la Escritura, pidamos discernimiento, pidamos entendimiento, conocimiento.